Antes de empezar con este video, queremos mandar nuestros calurosos saludos de cumpleaños a Grisbela, Reina González, Rosalía Firo, Sinaí Ávila, Socorro Baldovino, Stephanie Morán, Sunshine, Yaeli Valladares y Yesenia Acosta. Muchas felicidades. Y ahora sí, sin más, espero que disfruten de este video. ¿Cómo enviar a mi marido al infierno? Capítulo 3. Tan feroz como una bestia. Las personas reunidas en la sala de recepción de la finca del conde eran individuos que 5 años atrás habían sido apartados de la casa Ishburn sin recibir jamás una explicación. Sin embargo, por sus propias circunstancias no habían logrado cortar del todo los lazos con ella. Por eso no fue difícil adivinar el desagrado que les producía esa reunión. Y en ese instante, las puertas del salón se abrieron y entraron el conde y la condesa de Ishburn. Gracias a todos por reunirse hoy aquí, dijo Helena, la nueva condesa, cuya belleza era tan deslumbrante como los rumores aseguraban. En cuanto al nuevo conde, su porte resultaba casi increíble en comparación con el anterior, imponente y atractivo, pero también intimidante. Por favor, tomen asiento, señores, y antes de comenzar esta reunión, creo que es apropiado ofrecerles una disculpa, prosiguió Helena, tomando la iniciativa en lugar de Benjamín, de quien no esperaba demasiado en un entorno tan social. No hay excusas, continuó. A todos los que sufrieron pérdidas a causa de la casa Ishburn, pero que aún así han elegido regresar hoy, les ofrezco mis más sinceras disculpas. Los comerciantes reunidos que minutos antes habían criticado con dureza a la casa Ishburn se sobresaltaron. En los negocios todos sabían que no siempre se puede ganar por igual. Era algo natural que debía aceptarse, dijeron, y Helena les devolvió una sonrisa cálida. La atmósfera comenzaba a suavizarse cuando el jefe de la compañía comercial, el señor Duval, habló con un tono grave. Pero también está la cuestión de la confianza. Todos los ojos en la mesa se giraron hacia él. Verán, hace unos años, todos los representantes comerciales fueron rechazados sin explicación alguna. Después de eso, cada casa siguió su camino, y les había ido bastante bien sin el apoyo de los Ishburn. Entonces, ¿por qué deberían aceptarlos de nuevo? ¿Qué les garantizaba que no volverían a abandonarlos? Sus palabras fueron tajantes, cargadas de reproche, y sin embargo, Benjamín no se inmutó. Se levantó con calma, indemne ante la dureza del reclamo, y miró fijamente a cada uno de los presentes. Tiene razón. Sin confianza esto no es más que un trato comercial, respondió en voz baja y ominosa. Pero si les cuesta confiar en mí, entonces confíen en mi esposa. Benjamín se colocó justo detrás de la silla de Helena, que los observó con sorpresa, pero entendiendo que esa era su oportunidad, ella tomó la palabra con firmeza y les presentó una propuesta difícil de rechazar. Estoy segura de que todos ustedes encontrarán esto muy atractivo. Burwood necesita un centro urbano y yo tengo la intención de construirlo. Una nación siempre tiene su capital, un territorio su ciudad central e incluso el pueblo más pequeño su calle principal. El desarrollo se irradia de manera natural desde un eje y cuando éste se llena, las zonas circundantes florecen. Burwood, aunque no contaba con una puerta como otras ciudades importantes, tenía algo aún más valioso, la ruta de Lucas, en la provincia de Goja, una de las vías comerciales que unía las regiones orientales y occidentales del sur. Dado que el acceso a las puertas era limitado, esa ruta ofrecía un potencial inmenso para el crecimiento urbano. La visión de Helena era clara: convertir a Goja en el corazón de Burwood y con el tiempo en una metrópolis próspera, una de las más importantes de toda la nación. Esa idea había nacido después de buscar a Wesley y horas más tarde, incluso Benjamín se mostró impresionado. Sin embargo, lo que Helena no lograba comprender era por qué él había decidido cortar lazos con los comerciantes. La tensión en la reunión había sido evidente. Ante sus preguntas, Benjamín volvió a cerrarse. Agradeció la cena que apenas probó, se excusó diciendo que estaba cansado y se retiró. Era en esos momentos cuando Helena sentía que menos lo entendía. Frustrada, se volvió hacia Wesley y le pidió que la ayudara a descifrar aquella actitud. Fue entonces cuando el mayordomo explicó que todo se debía a los ojos de Benjamín. Helena frunció el ceño al escuchar semejante disparate. ¿Sí? Eran rojos, ¿y qué? Aquello le pareció un complejo absurdo. Si vive en el sur, no es raro encontrarse con monstruos, mi señora, le dijo Wesley con calma. El miedo hacia ellos es enorme, al igual que el resentimiento. Por eso cualquier cosa relacionada con los arcanos se recibe con odio y desprecio. Helena se quedó en silencio. ¿Qué tenía que ver eso con Benjamín? Él no era un arcano, y aún así lo estaban condenando por simples prejuicios. Pero la sociedad siempre es así, tiende a prejuzgar. La mayoría de las veces el miedo y los
los símbolos pesaban más que los hechos, y aquello era algo que difícilmente podría cambiarse. Era cruel, sí, pero así era el miedo, injusto, irracional, imposible de controlar. Con la cooperación de los comerciantes asegurado y con los fondos recién recaudados, comenzaron las renovaciones del casco antiguo de la ciudad. Sin embargo, el presupuesto seguía siendo insuficiente. Fue entonces cuando Wesley apareció con un plato de caramelos y un poco de té con leche. Elena parpadeó sorprendida. ¿Caramelos? Wesley sonrió con aire triunfal y explicó que el azúcar era sorprendentemente común en el sur. De hecho, en Griffin, al sur de Burwood, abundaban las plantaciones de caña de azúcar. Elena, que no tenía la menor idea, analizó con atención sus palabras. En el norte la caña de azúcar era un lujo escaso. Aquello podía convertirse en una gran oportunidad, pensó. A su lado, Benjamin, que la observaba fijamente, preguntó: ¿Has encontrado una manera de persuadir a los nobles? Y Elena lo miró con perspicacia, pero en lugar de responder, le entregó unos anteojos con un marco de platino y finas cadenas de plata que colgaban delicadamente. Era más como una joya que accesorio. Benjamin arqueó una ceja. ¿Qué tenían que ver unos anteojos con el apoyo de los nobles? La respuesta fue simple. Son nobles, dijo Elena con total seriedad colocándole los lentes. Los comerciantes valoran la practicidad, pero los nobles se preocupan más por lo que ven. Tu imagen va a hablar por ti. Benjamin no pudo evitar soltar una breve risa incrédula. ¿Acaso su esposa pretendía prostituir su imagen? ¿Era eso? ¿Dónde aprendiste todo esto? Estrategias y planificación. Preguntó más curioso que molesto. Elena, encogiéndose de hombros, respondió con naturalidad. Bueno, me gustaría decir que lo descubrí sola, pero siendo honesta, probablemente aprendí mucho solo con observar a su majestad la emperatriz. Ella es sin duda la maestra de la estrategia social. ¿Te refieres a Clarissa Arpen, la emperatriz del imperio? Dijo él frotándose la barbilla con gesto pensativo. Elena pudo leer de inmediato que había algo entre él y la emperatriz, pero fingiendo indiferencia preguntó: ¿Ah, sí? ¿La has conocido alguna vez? La he visto una vez. Respondió él con la misma indiferencia. ¿Fue cuando viniste a la capital para casarte conmigo? No, fue antes, cuando vencí a un monstruo marino en un lugar llamado Arlia. Ah, el Kraken, claro. Elena ya había escuchado esa historia de Aaron. Siempre pensó que era solo una leyenda, pero resultaba que fue Benjamin quien salvó a Arpen de la ruina. Entonces, ¿de verdad fuiste tú? Preguntó incrédula, pero Benjamin pareció incómodo. No lo hice solo. El comandante resultó herido, así que como vicecomandante dirigí el cuerpo de mercenarios de Arca por un tiempo. Después de eso, la emperatriz me convocó a una audiencia para reconocer mis logros. Ella pensó que habría recibido una recompensa extraordinaria, pero la verdad fue distinta. Solo recibí dinero. Dijo él con el rostro súbitamente rígido, y como si un recuerdo lo atravesara, agregó con frialdad: Fue una recompensa apropiada. Elena sintió que algo se cerraba de golpe frente a ella, como una puerta que había estado a punto de abrirse, e intuyó que había mucho más detrás de aquella historia, pero al ver que Benjamin volvía a replegarse en sí mismo, se adentró y tomó su mano. No supo bien qué la impulsó a hacerlo, solo quiso reconfortarlo. Benjamin, sé que lo nuestro no empezó de la mejor manera, pero seguimos siendo marido y mujer. Un matrimonio debe ser la fuerza del otro, y así como tú me apoyas ahora, yo también estaré para ti. Por favor, recuerda esto. Él la miró en silencio. Su rostro estaba demasiado cerca y a esa distancia era imposible fingir. Los ojos verdes de Elena no contenían duda alguna, solo lo reflejaban a él, y Benjamin por primera vez se preguntó si aquel matrimonio podía transformarse en algo más, pero... Si te contara todo, ¿seguirás mirándome así? Fue una duda que nunca se atrevió a poner a prueba. Desde aquella última conversación, Benjamin se mostró sorprendentemente proactivo en apoyar los planes de Elena, y aquello en sí mismo ya era una sorpresa. Benjamin siempre había tenido una presencia arrolladora. Con sus camisetas gastadas de entrenamiento lucía como una fiera salvaje, lista para lanzarse sobre su presa, pero cuando se vestía con elegancia, la impresión cambiaba por completo. Entonces ya no parecía un cazador hambriento, sino un depredador saciado, seguro y satisfecho de sí mismo. No necesitaremos demasiados participantes, pero deben darse prisa si quieren formar parte de este proyecto. Al escucharlo decir eso al grupo de hombres nobles, Elena lo aplaudió en su mente como un mono con pandereta. ¡Eso, Benji! ¡Engatúsalos! También estamos planeando un bazar benéfico para recaudar fondos para la construcción del centro de administración. Si están interesados en invertir, les recomiendo asistir. Les prometo que será algo muy emocionante y que nunca olvidarán, agregó ella para crear altas expectativas.
El gran plan de Elena consistía en organizar un pequeño bazar en el salón de banquetes y además una fiesta de máscaras en el gran salón, pero no sería una simple fiesta de máscaras, no, sino una donde cualquiera pudiera lucir el disfraz más extravagante que quisiera, y todo marchaba según lo planeado, hasta que los sirvientes le informaron de un problema inesperado. El conde de pronto se había negado a que usaran el pequeño salón de banquetes. ¿El motivo? Solo Dios lo sabía. Pero Elena no iba a quedarse sin respuestas, ni salón. No obstante, cuando enfrentó a Benjamín, ésta respondió con una de sus típicas frases irreflexivas. ¿Cuál es la diferencia entre un salón y otro? Solo acomoda todo en el salón principal y ya. Elena respiró hondo, conteniendo como pudo la ira que burbujeaba dentro de ella. ¿En serio te estás escuchando a ti mismo en este momento? ¿Qué se supone que les diga a todas las personas que contraté? Diles que se larguen y encuentra otra solución tú misma. Esa fue la chispa que encendió su furia. No importaba cuánto se esforzara ni cuánto creyera estar acercándose a él. Benjamín siempre encontraba la forma de oponerse, y ella estaba cansada de intentar razonar con ese sesudo. Si vas a comportarte de manera tan ridícula, al menos sé honesto y admite que me odias. Al escuchar sus palabras, Benjamín se giró para replicar, pero Elena no le dio oportunidad. Este matrimonio solo se trata de dinero. Todos esos nobles me dan asco. Esa mujer solo es la típica noble depravada y superficial rodeada de hombres todo el tiempo. Es una patética. ¿No fue eso lo que le dijiste a Aaron? ¿Que gastarías toda mi dote y luego me votarías? Elena repitió cada una de las palabras que él había escupido aquella noche, como cuchillas lanzadas directo a su pecho. Benjamín intentó explicarse, pero ya era tarde. Fui una estúpida. Seguí intentando incluso cuando oí eso, pero ¿sabes qué? Olvídalo. No, espera, mi señor. Ay, por favor, no me llames así. Me rehúso a ser tu señora y no quiero volver a escucharte. Dicho eso, le dio la espalda y salió del lugar, dejándolo solo con el peso de la culpa y el arrepentimiento. Pero lo cierto era que Benjamín jamás había querido herirla con sus palabras. Tampoco había buscado convertirse en un obstáculo para sus planes. Era solo que aquel pequeño salón que Elena deseaba usar estaba lleno de recuerdos que él jamás había querido desenterrar, pero por ocultarlos había terminado arruinando lo que poco a poco había empezado a construir con ella. Para cuando llegó el día del bazar, y aunque no pudo utilizar el pequeño salón, Elena se las ingenió para decorar el jardín y organizar una fiesta al aire libre. Todos los ingresos serían destinados a la construcción de oficinas públicas en Goja, por lo que tanto el lugar como el gran salón de baile de la finca Ishburn brillaban, adornados con toda clase de tesoros. Elena observó todo con satisfacción, aunque la discusión con Benjamín seguía rondando en su cabeza. No había querido sacar a relucir que había escuchado su conversación con Aaron. Sí, había sido un poco mezquino de su parte, lo reconocía, sobre todo considerando que ella también estaba jugando el papel de espía para la emperatriz. Sin embargo, se había dejado arrastrar por las emociones y lo había usado en su contra. Ay, no sé qué estoy haciendo, pensó, justo cuando la duquesa Russell se le acercó con una sonrisa cálida. Ambas se enfrascaron en una conversación animada hasta que Elena notó a un hombre alto de cabello azabache avanzar entre la multitud como quien busca a alguien. Instintivamente, Elena se escondió detrás de la duquesa. Y no, Mariel no necesitó preguntar nada para entenderlo. Era evidente que la joven pareja había tenido una pelea marital. Ay, el matrimonio es como un baile, con la diferencia de que nadie te advierte cuando cambia la música, dijo la duquesa con picardía. Pero si hay algo que pueda hacer por la condesa, con gusto lo haré, ofreció. Por casualidad, ¿estarías dispuesta a intercambiar disfraces conmigo? Mariel parpadeó, luciendo ligeramente nerviosa, por lo que Elena decidió ser honesta. Estoy tan molesta ahora mismo, pero si veo su cara siento que voy a terminar perdonándolo. Oh, Mariel comprendió. Y es que sí, en cuanto uno los ve, termina perdonándolos, y ciertamente el conde Ishburn parecía alguien a quien es imposible no perdonar. Mientras tanto, el culpable, vestido en un smoking impecable y una máscara de zorro adornada con piedras preciosas, buscaba por todos lados a Elena. Supuestamente ella iría con una máscara de gato a juego con su atuendo, pero cuando llegó al centro del salón, lo primero que llamó su atención fue un enorme
pato que agitaba sus alas de manera juguetona. Las carcajadas no se hacían esperar. La multitud prácticamente se doblaba de la risa. Pero no solo Elena había aprendido a descifrar a su marido. Benjamin también sabía reconocer hasta la más mínima manera de moverse de su esposa, y ese pato, sin lugar a dudas, era Elena. ¿De verdad fuiste tan lejos solo para evitarme? ¿Con ese disfraz tan ridículo? Con pasos largos y decididos, Benji comenzó a avanzar rápidamente hacia el pato. Elena, que hasta hacía un segundo se divertía viendo a los bufones actuar, de pronto se encontró levantada en vilo. Tú y yo vamos a hablar, declaró Benjamin cargando a un pato que pataleaba como si estuviera siendo llevado directo al matadero. Elena no lo podía creer. ¿Cómo demonios Benjamin había descubierto que era ella? Tengo mis maneras, respondió él tirando de la enorme cabeza de pato como si en cualquier momento fuera a arrancársela. Quítatelo. Sobresaltada, Elena se abrazó a sí misma envolviéndose con sus alas. No puedo hacer eso, replicó indignada. Benjamin la miró incrédulo. ¿No llevas nada debajo de eso? ¿Qué? Claro que sí, llevo ropa interior, contestó ella sin imaginar que esa simple aclaración bastaría para que él empezara a pensar en cosas indebidas, pero ese no era ni el momento ni el lugar. Bien, entonces no te lo quites. Perfecto, porque tampoco tengo nada que decirte. Y así continuaron discutiendo, sin darse cuenta de que la multitud los fue empujando poco a poco. Cuando al fin lo notaron, ya estaban en el centro del gran salón de baile. En ese preciso instante, la orquesta comenzó a tocar un vals y alguien gritó emocionado. ¿Qué harás? Benjamin sonrió. No decepcionarás a tus invitados, ¿verdad? Él sabía muy bien que a Elena le costaba defraudar las expectativas de la gente y aprovechó esa oportunidad. Claro que ella tampoco se quedó atrás. Aceptó de mala gana y en cuanto pudo, le clavó un pisotón. Claro que sí. Con sus brazos y piernas entrelazados en el vals, Elena lo observó de cerca. Su marido lucía demasiado bien. El nuevo y elegante frac le quedaba perfecto, realzando su físico ágil y felino. Bajo la máscara de zorro que cubría sus ojos y el puente de la nariz, sus rasgos visibles, nariz y mandíbula parecían incluso más esculpidos que la máscara misma. Entonces sus labios rojos como semillas de granada se abrieron para susurrar. Elena, lo siento. La voz de Benjamin estaba cargada de sinceridad. Debería habértelo dicho antes. Lo que pasó aquel día fue completamente mi culpa. Tenías todo el derecho a estar enojada. Yo también lo habría estado. Sé que no tengo excusas, pero Inchburn necesitaba fondos en ese momento y como bien sabes, confiar en la gente no es lo mío. Cuanto al salón pequeño, no quise abrirlo porque guarda un pasado terrible. Créeme, no es un lugar que querrías mostrar a tus invitados. Admito que me equivoqué, fui demasiado autoritario y pido disculpas por eso. Elena lo miró en silencio porque no importaba cuán sinceras fueran sus disculpas. Eso no cambiaba el hecho de que ella estaba allí para encontrar su debilidad. ¿Habría cambiado algo si no hubiese escuchado lo que él le dijo a Aaron? No, la respuesta fue simple. Al final, su matrimonio no dejaba de ser falso. No puedo compartir todo lo que he vivido ahora, pero algún día lo haré y... No, lo interrumpió suavemente. No necesitas decir más. Tú también eres un hombre desafortunado, incluso si debía ser un matrimonio político. Pudo haber sido con alguien más compatible, pero tenía que ser yo. Benjamin la miró largo rato antes de hablar. ¿Por qué dices eso? Porque no somos compatibles. Discutimos todo el tiempo, incluso ahora seguimos sin ponernos de acuerdo. Una opresión extraña se apoderó del pecho de Elena. Bajó la mirada borrando en silencio el castigo más duro que había planeado contra él. La verdad era que Benjamin era demasiado descuidado y perezoso como para urdir una gran conspiración que pusiera en riesgo al imperio. Perdida en sus pensamientos, no se dio cuenta de que él la sujetó de repente y la sacó del salón de baile. Y poco después, en un pasillo tenuemente iluminado, tras uno de los pilares, se quitó la máscara de golpe, luego le arrebató la cabeza de pato y los ojos de Elena se abrieron de par en par. Pero antes de que pudiera reaccionar, Benjamin ahuecó su rostro entre sus manos cálidas y presionó suavemente los labios contra su frente. Elena se sobresaltó, pero extrañamente no pensó en apartarse. De pronto, avergonzada sin razón, frunció el ceño. ¿Qué fue eso? Benjamin, ya sin la máscara, parecía aún menos capaz de controlar sus emociones. Con el rostro encendido murmuró a la defensiva. No fue mi intención. ¿No fue tu intención? No es que lo haya hecho porque me gustó. La mirada de Elena, que un segundo antes se había suavizado, se agudizó de golpe. ¡Ah, maravilloso! La cosa perfecta para decir justo después de besar a alguien. Y si no lo disfrutaste, entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Fue algún tipo de impulso sexual? Benjamin no pudo responder. En lugar de eso, la atrajo a sus brazos y escondió el rostro contra su cuello. No fue así, estaba agradecido, eso es todo. ¿Agradecido? Elena arqueó una ceja. ¿Te das cuenta de que tu forma
de dar las gracias es muy rara. ¿Acaso besas a todo el mundo cuando estás agradecido? Por supuesto que no. ¿Cómo podría hacer esto con alguien más? Elena estaba tan avergonzada como acalorada, y así como él, incapaz de manejar ese momento ni a ese hombre, solo encontró una salida: huir. Necesito regresar, dijo antes de darse la vuelta y salir corriendo, aún con el disfraz de pato y con Benjamin llamándola. Él tuvo que esperar en silencio hasta que el ruido sordo en su pecho comenzó a disminuir, pero tuvo que quedarse así por un largo rato. El bazar benéfico y el baile de máscaras fueron un éxito rotundo. Los fondos recaudados no solo cubrieron el costo de la construcción de las oficinas públicas, sino que además alcanzaron para comenzar con las murallas de la ciudad. Sin embargo, incluso después de todo aquello, Elena no podía dejar de pensar en Benjamin, o más bien, en sus cálidos labios. Elena. Y hablando del diablo, Benjamin, recién salido del baño, observó el cabello húmedo de su esposa. Es tarde, déjame encargarme de eso por ti. Elena lo miró incrédula. Será más cómodo para ti si lo hago. Siéntate en el suelo. ¿Me acabas de decir que me siente en el suelo como una plebeya inculta? Elena lo fulminó con la mirada, pero al final se dejó caer sobre un mullido cojín, recostándose contra sus firmes piernas. Benjamin comenzó a secar y cepillar suavemente su cabello rizado, y aunque al principio se mostró indignada, tuvo que admitir que sentarse de esa forma era sorprendentemente cómodo. Un golpeteo resonó en algún lugar, y Elena levantó la cabeza y al mirar por la ventana descubrió que era el viento invernal moviendo las ramas secas, y quizás fue eso o el crepitar de la leña en la chimenea lo que le hizo pensar que aquel era el sonido más cálido del invierno, y poco a poco, sin darse cuenta, fue cayendo en el hechizo del sueño. Benjamin, mientras tanto, continuaba fascinado con la manera en la que el cabello de Elena brillaba bajo la luz. Cuando terminó, intentó llamarla suavemente, pero no obtuvo respuesta. Con cuidado, deslizó sus brazos bajo sus hombros y rodillas y la levantó, sorprendiéndose al notar lo liviana que era. Había esperado un peso mayor, pero sentía que sostenía una pluma, y ese vacío lo estremeció de forma extraña. Lo único real en sus brazos era la suavidad de su cabello recién seco y el roce sedoso de su camisón. Sin darse cuenta, la estrechó con más fuerza. A través de las capas de tela, sintió el calor tenue de su cuerpo y eso de algún modo lo tranquilizó. Con su cabeza apoyada en su clavícula, Elena parecía ingrávida, y podría haberla abrazado así durante horas, quizás días, sin cansarse. Con sumo cuidado, la recostó en la cama para no despertarla, pero el impulso lo traicionó. Se inclinó hacia ella y contempló de cerca su rostro dormido, tan sereno, tan pacífico, que un dolor sordo se agitó en su pecho. Has dejado ir tu ira, ¿verdad? Susurró acariciando con ternura sus cabellos, e ignorando ese dolor, le deseó dulces sueños. Esa dulzura, sin embargo, se hizo añicos a la mañana siguiente con los gritos retumbantes de Elena, que en ese instante parecía un león furioso. Jamás voy a dejar que vuelvas a tocar mi cabello. Benjamin, aún medio adormilado, tuvo que morderse los labios para no reír. Y así como siempre, la discusión se extendió incluso después de que se vistiera para salir, con Elena siguiéndolo de cerca como una sombra molesta. ¿A dónde vas? Hay una reunión en Goja al mediodía. Volveré por la noche y cenaremos juntos. Respondió él con una sonrisa, y antes de marcharse se inclinó y besó la frente de su renegona esposa. Elena se quedó muda de la sorpresa, con la boca entreabierta. Regresaré pronto, mi señora, añadió en tono solemne antes de despedirse. Pero cuando Benjamin volvió esa noche, lo último que esperaba era lo que encontró en el vestíbulo: una pila de maletas y a Elena lista para un largo viaje. Elena planeaba viajar al norte, concretamente a la provincia de Cris. Tras revisar los libros de contabilidad de los últimos años, había llegado a una conclusión: era necesario apostar en serio por la plantación de caña de azúcar. Cris contaba con una de las más grandes del condado, y era el lugar ideal para comenzar. Aún así, Merara, una técnica especializada en el cultivo de caña, le había aconsejado que lo mejor era que Burgu también desarrollara sus propias plantaciones. Por ahora, recibían la producción del señor Griffin, pero Elena sabía que no podía depender de él eternamente, por muy tranquilo y confiable que pareciera. Con esa idea en mente, decidió viajar a sus tierras para discutirlo personalmente. Y ya que el trayecto sería largo, también planeaba alojarse un tiempo en el ducado de Russell, tal como la duquesa se lo había ofrecido, y aprovechar la ocasión para visitar a su familia en la casa adosada de los Winston. Claro que Elena jamás confesó su segunda razón para marcharse: poner un poco de distancia entre ella y Benjamin, que últimamente se le había acercado más de lo que consideraba prudente.
Lo que nunca imaginó fue que el perezoso e impredecible Benjamin Ishbert se ofreciera a acompañarla. Iré contigo. ¿Qué va? Elena casi se atragantó con sus propias palabras. Pero dijiste que la situación en la frontera era importante. No puedo dejarte ir sola a un lugar tan lejano, Replicó él con naturalidad. Elena suspiró sin argumentos y lo arrastró hasta un rincón más privado. Él la observó desde arriba curioso mientras ella pareció ordenar las palabras en su mente. ¿Acaso había hecho algo mal? ¿Te das cuenta de que últimamente estás actuando de forma muy extraña? ¿Extraña? Me besas la frente, sacas mi cabello, cenas conmigo y ahora quieres acompañarme. Solo voy a preguntarte esto por si acaso, pero ¿acaso te gusta? Añadió con las mejillas encendidas. El mismo Benjamin se sonrojó, abrió los labios, pero no salió sonido alguno. Por favor, es importante, así que responde con honestidad, insistió ella. Dijiste que querías que trabajáramos juntos. Estoy haciendo mi esfuerzo. Balbuceó él. Entonces, ¿de verdad no lo haces porque te gusta? Si no te gusta, ¿debería volver a ser como antes? Replicó él con otra pregunta, esquivando la suya una vez más. Elena exhaló resignada. Está bien, puedes venir conmigo mientras no sea porque te gusto, pero para dejártelo claro, no puedes enamorarte de mí, porque yo tampoco me voy a enamorar de ti. Benjamin, recostado contra la pared, la vio alejarse, pero no compartía su preocupación. Después de todo, estaba convencido de que cuando ella conociera la verdadera clase de persona que era, lo despreciaría sin dudarlo. Ay, esos dos eran mucho más testarudos de lo que parecían, porque, seamos francos, la atracción era innegable y los sentimientos ya habían comenzado a echar raíces hace rato. Bueno, tal vez ese viaje al norte fuera lo que necesitaban para admitirlo, ¿quién sabe? El viaje a Russell no fue tan aburrido como se esperaba. En el interior había una pequeña mesa plegable y una baraja de cartas. Gracias a esto pudieron pasar el tiempo entretenidos, pero la paz no duró mucho después de que Elena perdió 3 rondas seguidas. ¿Por qué te enojas? Yo tampoco soy particularmente bueno en esto. ¿Entonces dices que yo soy peor? Afortunadamente en esos momentos el carruaje se detuvo y el cochero afuera anunció que habían llegado a su destino. Pero justo cuando Elena abrió la puerta del carruaje y estaba a punto de saltar, Benjamin salió primero. Luego, como si estuviera manipulando una delicada muñeca de porcelana, envolvió suavemente sus brazos alrededor de su cintura y la levantó. Tomada por sorpresa y de repente acunada en sus brazos, Elena entrecerró los ojos. Podía sentir el calor de su mirada en su frente. ¿Otra vez la iba a besar? Elena se preparó lista para darle un cabezazo, pero el beso nunca llegó. Benjamin simplemente la llevó lejos del camino manchado de barro pisoteado por caballos y la dejó suavemente en el parche de hierba. Madre mía, gestos que embarazan. Oh. Horas después, frente a una llanura cubierta de hierba silvestre y bajo un cielo azul oscuro lleno de murmullos nocturnos, Elena sintió cómo al fin comenzaba a relajarse. Las estrellas parecían polvo brillante esparcido por los cielos, hermosas, frías y al mismo tiempo extrañamente reconfortantes. Había estado apretando el asterisco durante todo el viaje, demasiado consciente de la cercanía de Benjamin. Entonces, en medio de aquella calma, alguien colocó una manta tibia sobre sus hombros. Hace frío. ¿Qué haces aquí? ¿Sí? Preguntó la causa de su nerviosismo. Benjamin irradiaba un calor cálido, seguramente fruto del vino con el que el barón Mayón los había agasajado durante la cena. Solo quería tomar un poco de aire fresco, respondió Elena observando cómo él se acomodaba a su lado. Hoy estuviste inusualmente más amable de lo normal. ¿Estás intentando pelear conmigo?, replicó ella arqueando una ceja. No, intento hacer un cumplido. A veces cuando te miro no sé qué es real y qué es solo un acto. Elena guardó silencio unos segundos hasta que soltó de pronto. Quizás me parezco más a mi madre de lo que pensé, dándose cuenta demasiado tarde de que Benjamin podía no saber nada sobre la historia de sus padres. En la capital todos conocían el escandaloso matrimonio de Adrian Winston y Sandra, su famosa fuga a medianoche, pero Benjamin no era de la capital. Bueno, para que lo sepas, la condesa de Winston que viste en la boda no es mi madre biológica. Mi madre era una bailarina famosa, Sandra. Si alguna vez vas al teatro Golden Rose en Duras, aún encontrarás su retrato allí, pero la verdad es que no recuerdo cómo era en realidad. Debió de ser un espíritu libre porque no soportó la vida matrimonial y se escapó, dijo encogiéndose de hombros intentando restarle dramatismo.
No es precisamente una historia poco común. ¿No lo es? Comentó Benjamín, visiblemente sorprendido. Supongo que podrías llamarlo el final realista de una historia de amor romántica. Elena sonrió con amargura. Por supuesto, no asumas que tuve una infancia miserable. Mi padre y mi madrastra son buenas personas, dijo ella, y pese a la manta, el frío se coló en su cuerpo. Empezaba a arrepentirse de haber contado tanto hasta que una estrella fugaz cruzó el cielo púrpura dejando un rastro dorado. Elena la señaló entusiasmada, pero cuando se volvió hacia él, notó que Benjamín no había seguido la dirección de su dedo. Él la observaba en silencio, con la mandíbula tensa como si contuviera algo. Sus ojos rojos oscurecidos por un matiz cobrizo parecían cargados de tristeza. ¿Qué pasa? ¿Te molestó perder la oportunidad de pedir un deseo? Bromeó ella, y tras un silencio incómodo, Benjamín exhaló un suspiro tibio. Lo siento, no lo sabía. Elena entonces entendió que él buscaba una forma de disculparse. Bueno, no importa qué tan improvisado fuera este matrimonio político. ¿No es un poco extraño saber tan poco el uno del otro? Aunque pensándolo bien, yo tampoco sé demasiado sobre ti. Mientras lo decía, llevó una mano a su mejilla, gesto que él respondió frotando su rostro contra el dorso de su mano. Sus labios y ojos brillaban húmedos, y estaba claramente más borracho y vulnerable de lo habitual. Elena sabía que si le preguntaba algo en ese momento, él contestaría, pero sus labios se quedaron quietos, incapaces de pronunciar palabra. Entonces Benjamín extendió un brazo y con torpeza la atrajo hacia sí, despeinándole el cabello con su mano grande. ¿Qué estás haciendo?, balbuceó ella, atónita por aquel gesto improvisado de consuelo. Siempre pensé que eras solo una chica despreocupada e ingenua, pero tú también tuviste tus momentos difíciles. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, pero poco a poco se fueron cerrando, como si toda la tensión se disolviera al fin. Se dejó caer contra su hombro y el calor que emanaba a través de su camisa era sorprendentemente reconfortante. Su mano acariciándole el cabello también. ¿O es el calor lo que derritió algo dentro de ella? Probablemente. Porque sin darse cuenta, Elena comenzó a confesarle una verdad que nunca había compartido con nadie. Fue Sandra quien me llevó con ella y luego me abandonó. Las palabras se le escaparon como un desbordamiento contenido demasiado tiempo. En ese momento, todos sabían que algo andaba mal con ella. Los rumores en la capital decían que se había enamorado de un caballero de la corte imperial. Pero tener un amante durante el matrimonio no era nada extraordinario. Todos pensaban que sería un simple desliz pasajero. ¿Quién iba a imaginar que renunciaría a su título de condesa y huiría? Y peor aún, llevándome con ella. Una vez abiertas las compuertas, Elena ya no pudo detenerse. Sandra me abandonó en el camino. Me encontraron frente a un monasterio ardiendo en fiebre. La razón era evidente, yo no era más que una carga. Cuando desperté estaba de regreso en la finca Winston. Mi padre se sentaba con la cara hundida entre las manos. Traté de recordar lo que había pasado, pero la fiebre se llevó todo. No quedaba nada en mi memoria. Elena sintió que Benjamín bajaba la cabeza. Su nariz y sus labios rozaron suavemente su cabello y su mano se posó en su nuca con un calor tan envolvente que sus ojos se cerraron por un instinto. Con los párpados pesados murmuró de nuevo, pero hubo algo que sí recordé. ¿Qué fue? Que pasara lo que pasara, sería feliz, incluso si tenía que hacerlo sola. Benjamín olía a vino, a bosque húmedo después de la lluvia, a tierra, a virutas de madera y miel recién extraída. Elena rozó con la nariz el calor de su cuello firme y sintió un tirón en el pecho, como si algo se desgarrara en su interior. No sabía si era una vieja herida, una soledad que nunca la había abandonado, o la certeza de que nunca podría entregarle su corazón al hombre que la sostenía en brazos. Y sin embargo, de pronto, sintió la necesidad urgente de besarlo, pero una voz interior la frenó. No puedo engañarlo así, no puedo ir tan lejos. Elena abrió los ojos y con un leve empujón contra su pecho creó distancia entre ambos. El aire helado irrumpió entre los dos como si hubiera estado esperando su oportunidad, y aquel frío dolía más, precisamente porque hacía un instante ella había conocido un calor distinto. ¿Por qué te estoy contando esto?, murmuró tragada por la incomodidad. Benjamín no dijo nada. La miraba con una expresión ilegible, aunque allí donde su mirada la tocaba, Elena sentía fuego. De todos modos, todo está en el pasado. Probablemente no debería haber dicho nada, así que olvídalo, murmuró sabiendo muy bien que él no lo olvidaría. La atmósfera se volvió pesada. Sus ojos, las confesiones dichas a medias, sus propias palabras que quizás jamás debieron salir. La voz de Benjamín bajó aún más, como si estuviera a punto de confesar un secreto oscuro. No, Elena lo miró con ojos suplicantes. No quería escuchar lo que estaba por decir, porque si él revelaba su debilidad, ¿cómo podría ella usarlo en su contra después? Entonces soltó la manta, lo sujetó de la camisa y lo besó.
Lo que él estaba a punto de decir nunca se convirtió en palabras, solo quedó en el aire como un aliento cálido entre sus labios, y mientras lo tragaba, Elena pensó que era mejor así. La emperatriz buscaba la verdad, pero ella no tenía intención de arrastrar a Benjamín bajo las ruedas de un carruaje. Cuando sus labios se separaron, Elena lo vio abrir los ojos lentamente frente a ella, y para su sorpresa, él sonrió con un dejo de risa. ¿Qué fue eso? No es que lo haya hecho porque me gustó. Él se dio cuenta de inmediato de que estaba repitiendo sus propias palabras de días atrás y le siguió el juego. Entonces, ¿fue solo un impulso sexual? Solo lo hice para que te callaras. Elena se rió entre dientes, intentando apartarse, pero Benjamín la sujetó con fuerza de la cintura y no la soltó, con los labios todavía húmedos y los ojos rojizos brillando, tan feroz como una bestia. Murmuró con peligrosa calma. De verdad, continúa entonces, hazme callar otra vez. Él presionó un dedo contra la comisura de su boca, obligándola a entreabrir los labios. ¿Sabes? Cuando dices cosas molestas como esas, yo también siento la necesidad de cerrarte la boca. Y solo así la besó de nuevo, esta vez sin espacio, sin respiro, como si realmente intentara silenciarla por completo. Sus labios se apretaron con fuerza y su lengua se deslizó en su boca desprevenida, arrancándole un escalofrío que recorrió su columna. Elena apretó sus hombros instintivamente, temblando entre el frío de la noche y el calor de él. Mientras su gran mano recorría la línea de su cuello y ella cedía al beso, solo pudo pensar que Benjamín Inchberg era un hombre increíblemente tonto. Ella le había advertido con claridad que nunca se enamoraría de él. Le había contado lo que ocurre con los amores románticos, y aún así, ambos habían caído en la misma tontería. ¡Qué par de necios! A la mañana siguiente, Elena se despertó con un sonido extraño. No sonaba como algo que haría una persona, era más bien como un animal sufriendo. Sí, como una bestia atrapada en una trampa. ¿Qué demonios es eso?, murmuró para sí misma justo en el momento exacto en que una voz baja y amenazante resonó detrás de ella. ¿Dormiste bien? El animal que la había despertado salió volando despavorido apenas oyó esas palabras. Elena se giró y vio a Benjamín con el cabello revuelto y el rostro marcado aún por la somnolencia. Sus ojos entreabiertos con pereza eran insoportablemente hermosos, y esos labios rojos entreabiertos le recordaron de inmediato lo que había ocurrido la noche anterior. Él pareció tener el mismo pensamiento, porque las comisuras de su boca se alzaron. Elena se tensó y quiso que la tierra la tragara y la escupiera en otro lado. ¿Qué hago? Ella evaluó cada opción a detalle. A. Era un beso ligero, casi formal en la alta sociedad, nada grave. B. Era un beso profundo, como el que había compartido anoche, reservado solo para amantes. Y C, bueno, según sus amigas, el paso de B a C podía ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y si pasa ahora mismo? Mirándolo de reojo, con sus labios rojos, el cuello firme como la raíz de un árbol, la clavícula tan marcada y los músculos del pecho apenas visibles bajo la camisa entreabierta, Elena llegó a una rápida conclusión. Está bien, venga a mí, opción C. Pero justo cuando abría de par en par las puertas de su corazón, el animal de antes volvió a graznar y Benjamín se levantó de un salto de la cama y casi huyó de allí, como si le hubieran colocado hierro ardiendo en el trasero. Parecía que pasar de B a C iba a tardar un poquito más. Pero en realidad fue un poco más que eso, ya que horas más tarde, Elena miró la ventana con ojos llenos de irritación. Benjamín Inchberg era un tonto. Desde aquel primer beso romántico bajo las estrellas fugaces, se había comportado como si ella fuera una desalmada que le había robado su primer beso. Y sí, al principio había sido muy gracioso, incluso un poco entrañable, pero cuando su actitud se extendió un día, luego 2, 3 y 4, Elena empezó a cansarse. No es como si te hubiera forzado. Bien que estabas disfrutándolo, pensó ella frustrada, y si aquello hubiera ocurrido en la finca del conde no habría sido tan grave, pero estaban en un viaje y tener un compañero que se comportaba de esa manera no solo era incómodo, resultaba francamente aburrido, aunque según ella misma se decía que pronto acabaría, o al menos eso pensó cuando llegó el momento de cruzar la puerta, y como la primera vez fue igual de horrible, la resaca volvió, y también lo hizo su marido, que esta vez había decidido acompañarla dentro del carruaje, aunque parecía incapaz de mirarla a la cara. Pero en cuanto dejaron atrás las ruinas, algo cambió. El aire se volvió distinto, familiar. Ya no era el frío suave y algodonoso del invierno sureño, sino el filo agudo y penetrante del norte el que le mordía la nariz. Elena miró por la ventana, la ciudad meticulosamente arreglada
voluntad y bellamente planificada se desplegaba ante sus ojos como un cuadro vívido. Solo había estado fuera unos meses, pero la emoción de regresar la abrumó. El mareo y el enojo con Benjamín se disiparon de golpe. «Dios mío, casi había olvidado lo hermoso que es», murmuró. Benjamín suspiró coincidiendo, aunque sus ojos permanecieron fijos en ella y no en la vista. Parece que estás de muy buen humor por volver a Duras. «Claro que sí, puede que sea de Odlin, pero gran parte de mi vida la pasé aquí», respondió ella con una sonrisa que iluminaba su rostro. Él, como quien sugiere algo trivial, entonces dijo: «Entonces deberíamos venir más seguido». «Sí, hagamos eso», replicó ella, pero ninguno de los dos notó que al hablar en plural habían proyectado un futuro en común, un futuro que desconocía lo que fraguaba no muy lejos de allí, en una aldea rural y olvidada, un grupo de arcanos que acababa de romper sus cadenas. Chris se extendía en vastas llanuras y tierras de cultivo interminables que se perdían en el horizonte. Tras recorrer durante un buen rato la amplia carretera desierta, el carruaje finalmente se detuvo y un hombre salió a recibirlos. Era Deccan, el administrador de aquellas tierras. Con entusiasmo el técnico les habló de los cultivos y hasta de la producción de composta. La visita resultó más productiva de lo esperado. Incluso Benjamín escuchaba con atención. Elena, al observarlo, esbozó una sonrisa ligera. El conde podía ser insoportable en ocasiones, pero al menos no dejaba que su orgullo le impidiera aprender. Fue allí que un trabajador tropezó cerca de ella. Elena estuvo a punto de ayudarlo, pero Deccan reaccionó primero. Le gritó con brusquedad y, para su sorpresa, desenrolló un látigo. Elena se sobresaltó y lo detuvo de inmediato, pero el hombre se giró hacia ella y su rostro rojo de ira se suavizó de golpe en una sonrisa extrañamente amable. No hay razón para que una dama noble se preocupe por una mula. De hecho, debería considerar unas mulas como estas para aumentar su productividad. Elena se estremeció. No sabía si hablaba en serio o si era una broma vulgar, pero Deccan continuó. Especialmente los bastardos de Arkheim. Son baratos y dóciles. Arkheim. Ella ya había escuchado ese nombre. Un pueblo maldito abandonado por los dioses, acusados de haber drenado la energía mágica del mundo hasta casi arruinarlo todo. Solo entonces Elena comprendió. Muchos de los presentes no eran trabajadores libres, sino esclavos. Y de pronto Benjamín se arrojó a la zanja sin preocuparse por sus costosas botas de cuero y extendió la mano al trabajador caído. Elena lo observó viendo cómo apretaba una fruta cancella con tanta fuerza que le temblaba la mano. «Creo que ya vimos suficiente por hoy, será mejor que volvamos», murmuró ella, pero Benjamín no respondió. Su cuerpo estaba rígido, los ojos fijos al frente, como si estuviera a punto de lanzarse contra Deccan y los capataces. Elena cubrió su puño con ambas manos, sintió las venas tensas bajo la piel, la fruta aplastada, la sangre filtrándose entre sus dedos. «Benjamín, está sangrando», murmuró sacando un pañuelo. Benjamín apartó la mano con brusquedad. Sus ojos rojos ardían de furia. La intención asesina en su mirada era tan clara que a Elena se le cortó la respiración y una imagen cruzó por su mente. La finca Ishpan reducida a cenizas. ¿Había sido él quien la había dejado en ese estado? Cuando Benjamín avanzó, Elena entonces se dejó caer deliberadamente. El dolor en su muñeca fue tan real, tan agudo, que arrancó un grito sincero de sus labios. El llanto bastó para detener a Benjamín, quien se giró al instante y al encontrarse con su mirada, notó un leve cambio en su postura, apenas lo suficiente. Benjamín respiró hondo, su pecho se alzó con violencia y luego descendió lentamente regresando hacia ella. «Regresemos, mi señora», murmuró levantándola del barro con delicadeza. Ya en la posada, entregaron sus ropas manchadas a la criada y se dieron un baño caliente. Cuando Benjamín volvió a la habitación, encontró a Elena jugueteando con su capa, pero rápidamente la condujo a la cama para verificar su muñeca. «Es un esguince leve. No necesitas férula, pero aplicaré un ungüento y lo aseguraré con un vendaje». Elena lo miró en silencio y luego, incapaz de contenerse, preguntó: «¿Tú estás bien?» «Estoy perfectamente bien». Pero ella sabía que no era así, y quizás por lo familiar que se había vuelto todo entre ellos, se encontró sin fuerzas para acallar más. «Yo caí a propósito». Benjamín levantó los ojos, no parecía sorprendido. «Lo sé». Eso la dejó sin palabras, pero entonces él añadió en voz baja: «Elena, yo tengo una deuda con los Arkheim, por eso no puedo cerrar los ojos ante lo que sufren». Elena lo miró atónita. «Pero son criminales». «Eso fue hace siglos». Su tono era grave, mucho más de lo habitual, y puso nerviosa a Elena. Y sí, ella lo entendía, era natural sentir compasión en una situación como la de antes, pero Benjamín parecía
parecía pensar en términos mucho más profundos. Sí, han pasado siglos, pero eso no borra sus crímenes, insistió ella. Sí, verán, los Arcane casi habían llevado al mundo a la destrucción, y según los registros, todavía quedaban 2 portales del inframundo abiertos, uno en el bosque de las bestias y otro en medio del mar blanco, el mismo lugar donde Benjamin había enfrentado al Kraken. Claro que después de todo este tiempo es fácil sentir lástima al ver en lo que se han convertido, No pero... lo hagas. La interrumpió él de golpe, apartándose. Benjamin, tampoco podemos olvidar a la gente del imperio que sufre por los monstruos. Lo que hizo ese capataz con esos esclavos es cruel, pero... No los llames esclavos delante de mí. Tronó él, poniéndose de pie, y antes de que Elena pudiera detenerlo, tomó su capa y salió de la habitación con un portazo. Ella permaneció allí con la muñeca dolorida, preguntándose qué demonios acababa de pasar. Benjamin avanzó sin pausa. El viento rugía en sus oídos, pero lo único que escuchaba era la voz suave de Isabela. No se podía evitar, Benjamin, porque somos pecadores. Ella le había dado pan y agua, había sacrificado su propia luz para enviarlo a un lugar donde brillaba el sol sin pedir nada a cambio. Al llegar a su destino, desenvainó su espada, rompió la cerradura y abrió de golpe. Dentro del cobertizo oscuro y frío, los trabajadores Arcane estaban acurrucados, temblando. Sus rostros reflejaban miedo. Para ellos, una puerta abierta solo significaba terror. Huyan, vamos, corran. Un murmullo recorrió el grupo, pero Benjamin volvió a hablar. Cuando la persecución cese, vengan a la finca Innsbruck. Allí tendrán un lugar para vivir. Los prisioneros empezaron a moverse con prisa. Benjamin fue el último en salir y observó. Con tanta gente dispersándose, el ruido pronto levantaría sospechas. Necesitaba una distracción. Lo más sencillo era el fuego, pero no tenía con qué encenderlo hasta que notó algo en su bolsillo. Sacó una caja metálica de fósforos. Él no los había puesto allí, y claramente ese objeto no era de él. Entonces recordó a Elena jugueteando con su capa y una risa seca escapó de su garganta. No importa qué tan lejos corra, siempre estaré en la palma de tu mano, susurró Benjamin antes de encender un fósforo y lanzarlo al heno. Las llamas se alzaron de golpe como un rugido hambriento que devora la noche, y mientras el fuego crecía, Benjamin caminó entre el caos con paso firme. Su corazón pesado y quieto por fin volvió a latir otra vez. Si el video te gustó, te agradeceríamos 2 cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.